¿Sabían ustedes que según datos recopilados por la Agencia de Calidad de la Educación, en Chile 4 de cada 10 estudiantes es discriminado en su colegio, ya sea por sus características físicas, por su personalidad, por su forma de vestir, por su ritmo de aprendizaje, siendo estas las formas más frecuentes de bullying en nuestro país? Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Series Brave. Estamos muy contentos y emocionados de poder compartir junto contigo cada semana hablando de un tema diferente. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca del bullying o acoso escolar. Para profundizar sobre este tema, hoy nos acompaña Elizabeth Cornejo. Ella nos contará su experiencia con el acoso escolar, su lucha contra él y su camino hacia la sanidad. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Podrías contarnos y contarle a la gente que te está viendo desde sus casas cómo empezó a manifestarse el acoso escolar en tu vida? Sí, por supuesto. El bullying en mi vida comenzó a manifestarse cuando yo era niña, aproximadamente entre tercero y cuarto básico. Allí los niños del colegio me molestaban por características físicas, como yo era extremadamente delgada, ojerosa, frentona, incluso me molestaban por mi apellido. Ellos me llamaban Eli Coneja. Es en medio de esa situación que mis papás me cambian de colegio, pero no por ese motivo, ya que yo nunca les conté lo que vivía ahí. Estando entre quinto y octavo básico, las burlas continúan aumentando también por mis características físicas, pero en séptimo básico conocí a una compañera que se cortaba los brazos porque ella tenía problemas familiares, pero me enseñó cómo ella lo hacía. Es así como yo sigo creciendo en medio de todo este panorama que yo vivía en medio del colegio, pensando en tratar de agradar, en tratar de esforzarme. Me escudé en los estudios, me refugié, traté de destacar por algo positivo, pero nada de eso servía porque yo me sentía la más fea, me sentía triste, sola, y es así como un día llegué a mi casa. Mis papás trabajaban, así que tomé una tarjeta de mi papá, la afilé y pensé en poder cortarme los brazos. No lo hice solamente porque me dio miedo, pero hasta ahí vivía una vida totalmente vacía, triste, me sentía angustiada porque ya eran años en donde me molestaban. Saliendo de octavo, pensé que la situación mejoraría al pasar a la enseñanza media, pero no fue así. Las burlas también aumentaron. Y yo sentía rabia y rabia conmigo misma, me sentía enojada porque yo no era como las demás niñas. La verdad es que me desarrollé más tarde que las demás niñas, entonces yo me comparaba y no era como las demás. De hecho, muchas veces los compañeros me dijeron que yo parecía niñito. Entonces albergué todos estos pensamientos, estos sentimientos, pensamientos muy negativos y de rabia inclusive conmigo misma. Eli, ¿y cuál sientes que fue el punto más bajo o de quiebre donde esta situación ya se vuelve insoportable? Sí, lo recuerdo muy bien. Esto sucedió en cuarto medio, cuando unos compañeros que yo consideraba amigos me preguntaron si yo era travesti. La verdad es que me lo tomé con calma, con tranquilidad, pero cuando llegué a mi casa lloré muchísimo y estaba destruida. O sea, creo que esa fue la gota que rebalsó el vaso en medio de toda esta situación que yo vivía de bullying. Habían sido años donde yo llevaba sufriendo, estaba en silencio, nunca se lo conté a nadie, nunca lo conversé, nunca lo abrí, tampoco nunca dejé aflorar mi verdadera personalidad, mi identidad, porque me sentía
muy opacada, me sentía triste. De hecho, trataba de maquillarme, trataba de usar accesorios, trataba de adornarme para parecer bonita y agradable a las personas. De hecho, en ese entonces yo ni siquiera salía a la calle sin maquillaje. Y es así, como en medio de todo ese panorama, de todo lo que yo sentía, de todo lo que yo vivía, de cómo yo me encontraba, es que Jesús sale a mi encuentro. Yo algo conocía como de una religión, algo había escuchado, pero la verdad es que encontraba que era un Dios lejano e incapaz de poder ayudarme. Eli, ¿y podrías contarnos un poco más acerca de cómo fue este encuentro? Sí, Jesús fue la luz que llegó para traer claridad y para alumbrar mi opaca existencia. Por muchos años yo pensé que era la víctima de la historia. Sin embargo, me di cuenta que yo estaba presa de mis propios pecados. Era orgullosa, soberbia, buscaba la aprobación, me había escudado en los estudios. En realidad, había levantado barreras y no permitía mostrarme como yo era. Por muchos años me había sentido en esta situación. Literalmente estaba en una cárcel, pero Jesús llegó para abrir la puerta. Jesús me hizo libre. Es en medio de eso que Dios sale a mi encuentro para sanarme, para libertarme, para acercarme a Él. Allí ya no necesité más caretas, no necesité agradar a las personas, ni maquillarme, ni adornos, nada que me hicieran parecer bonita, porque Jesús trajo libertad, perdón, sanidad y restauración a mi vida. Eli, ¿y podrías contarnos un poco más acerca de esto? ¿Cómo tú logras entender que Dios te amaba? Leyendo la Biblia, encontré el Salmo 139 y sentí que estaba escrito para mí. Ahí leí que Dios me había formado en el vientre de mi mamá y que yo era hermosa creación. Esta verdad trajo libertad a mi corazón porque comprendí que Dios me había formado con características únicas y especiales. Esta verdad rompió las cadenas de culpa, rechazo y vergüenza que yo traía. Entonces me permitió ver a Jesús. Jesús fue el que trajo esta sanidad a mi corazón, trajo esta libertad. Vi con claridad la obra de la cruz y allí es cuando también encontré el perdón para mi corazón. Encontré esa gracia que yo no merecía. De hecho, no podía comprender cómo Jesús me amaba. Y personalmente, ¿qué sientes que fue lo que más te costó durante este proceso? Bueno, al experimentar el amor de Dios y descubrir que yo era preciosa y especial para Él, la verdad es que esto me costó creerlo y comenzó un proceso gradual en mí en donde las verdades de la palabra comenzaron a derribar todas y cada una de las mentiras que yo había creído. De hecho, en medio de ese proceso es cuando yo le cuento a mis papás todo lo que había experimentado, las burlas, el bullying, las molestias, los pensamientos suicidas. Por primera vez pude ser libre y abrir esta situación. Allí comencé a experimentar esa sanidad, esa libertad, esa restauración que Jesús estaba haciendo. Pero el comenzar este trabajo fue todo un proceso, porque por mucho tiempo creí esas mentiras que había recibido y yo creía que esa era yo, lo que las otras personas decían de mí. Ahora Jesús, con su verdad, traía luz y claridad y derribaba esas mentiras. Ahora en Jesús yo podía encontrar esta sanidad. Me costó y me costó trabajo también entender cómo Él me amaba siendo yo tan pecadora. Eli, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que nos están viendo desde sus casas? Bueno, yo por muchos años traté de agradar a las personas. Esto hizo que sintiera que llevaba una mochila muy pesada sobre mis hombros. Los cambios, la verdad es que no fueron instantáneos ni automáticos, fue un proceso. En medio de ese proceso logré perdonar a todos aquellos que me habían dañado, porque yo había sido perdonada por Jesús.
El creerle a Dios y creer cada una de sus verdades fue lo que trajo realmente restauración y libertad a todas las áreas de mi vida. Si Dios lo hizo conmigo, estoy absolutamente segura que también lo puede hacer con todo aquel que se rinde delante de Él y que le cree, porque esto se trata de fe. Jesús es la verdad que me hizo libre. Él me entregó una sanidad y restauración, le entregó valor a mi existencia, sanó mis heridas y me dio una identidad como hija de Dios. Así es. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir tu testimonio con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos durante estos minutitos. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y quiero decirte que si estás pasando por algo como esto o conoces a alguien que se encuentra en una situación similar, no estás solo. Queremos acompañarte, queremos estar contigo y para eso te dejamos todas nuestras redes sociales acá abajo para que estemos en contacto. También quiero invitarte la próxima semana en el mismo horario y canal para que veas un nuevo capítulo de Series Brave con un nuevo tema. No te lo pierdas.